Ecuador ha vivido una campaña electoral manchada de sangre. Un candidato presidencial y varios políticos fueron asesinados a tiros. Lo sucedido marca un punto de inflexión en la historia del país y lleva a otra magnitud la espiral de violencia que impera en Ecuador. Hasta 8 candidatos se disputarán la presidencia de un gobierno de transición este próximo domingo 20 de agosto. ¿Qué retos deberá asumir el próximo dirigente de Ecuador y qué está en juego en el país? Te lo ponemos aquí en contexto. El primer asesinato de un candidato presidencial en la historia de Ecuador sucede en el año electoral más violento que se recuerda. Fernando Villavicencio, experiodista y candidato presidencial del Movimiento Construye, fue acribillado a balazos tras un acto de campaña en el centro de la capital, Quito. Su rostro seguirá figurando en las papeletas de votación de este domingo porque se imprimieron antes de su asesinato. Villavicencio, posicionado como un candidato centrista y anticorreísta, había denunciado amenazas directas de muerte, pero decía no tener miedo. A mí me han dicho que use chaleco. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Este asesinato es solo la punta del iceberg de una oleada de atentados contra otros políticos, jueces, fiscales y directores de prisiones. Todos ellos atribuidos a mafias y bandas de narcotraficantes. Su última víctima hasta ahora fue el dirigente local correísta Pedro Briones, asesinado este lunes. El signo político no parece importarle al crimen organizado, que según declaraciones propias estaría financiando simultáneamente las campañas de varias formaciones políticas. Cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja. Pero ni la autoría de los asesinatos está aún del todo clara, ni las acusaciones de colusión con el narcotráfico entre los distintos partidos aportan evidencias. Lo que sí parece claro es el mensaje que las bandas criminales desean transmitir. Bueno, fundamentalmente diría yo simbolizar ante la opinión pública quiénes son los que finalmente tienen las riendas este momento del país. Las comparaciones con el México de los años 70 o con la Colombia de los años 80 son inevitables para muchos analistas. ¿Pero es Ecuador ya un narcoestado? Desde mi conocimiento, un narcoestado ya es un estado que promueve también el narcotráfico, ¿no? Hace falta una reforma integral, ciertamente. Tenemos problemas en la ejecución de presupuesto e inversión en seguridad, sobre todo. Creo que todavía, bueno, es mi esperanza también, todavía hay tiempo para combatir el crimen organizado de manera integral, ¿no? Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25 muertes por cada 100.000 habitantes. En 7 años, la violencia se multiplicó por 5. Los expertos en seguridad ya pronostican que la tendencia para este año puede llegar incluso a superar los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. En la recta final de campaña a la que el oficialismo no se presenta, casi todos los candidatos han centrado su discurso en combatir la inseguridad. Algunos de ellos lo llevan incluso al extremo. Es el caso del derechista Jan Topic, empresario, exparacaidista y exfrancotirador de la Legión extranjera del ejército francés. Apodado como Rambo, el candidato de la denominada Alianza por un País sin Miedo propone la construcción de más cárceles al estilo del gobernante salvadoreño Nayib Bukele. Si no se aborda estructuralmente el tema de la violencia que vive el Ecuador actualmente, yo creo que no se la va a poder combatir de manera eficiente. Creer que simplemente se trata de poner mano dura en las cárceles, no se trata solamente de eso, ni tampoco de tener cuerpos de élite que finalmente enfrenten el crimen organizado y la violencia en las calles y ciudades del Ecuador. Un enfoque que, según muchos expertos, se desvía además del que consideran el verdadero origen de la violencia, la pobreza. Ahí está la raíz y la causa de lo que estamos viviendo, porque ahí es donde se reclutan a niños y a adolescentes de sectores marginales urbanos que no tienen ninguna otra posibilidad de tener ingresos propios, que han dejado la educación porque se salieron durante la pandemia del COVID de las escuelas y de los colegios. Resolver los graves problemas económicos del país es otro de los grandes retos a los que deberá enfrentarse el futuro presidente.
los empleos son precarios y los sueldos siguen siendo bajos, de un promedio de $200 al mes, lo que dificulta llegar a fin de mes con una canasta básica de la compra cada vez más encarecida en un país con una elevada deuda pública. Este domingo los ecuatorianos decidirán también en 2 referendos si detienen la actual explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní y nuevos proyectos mineros en el Chocó andino, otra reserva de la biosfera. Si la mayoría se opone a continuar su explotación, supondría la pérdida de miles de millones de dólares para las arcas del Estado, según datos del gobierno. Estamos dependientes de explotación de petróleo y de minerales, ¿no? Y los precios internacionales de estos commodities en los últimos años no han vuelto a alcanzar los niveles en los 2000, por ejemplo. El país tendría entonces que cambiar su modelo económico. ¿Es eso posible? Sectores como la construcción, sectores como el turismo, ya han crecido y la diversificación económica ha ido aumentando progresivamente. Me parece que esta consulta es sobre si se quiere profundizar la dependencia respecto de esos productos que además tienen poco futuro, por toda la búsqueda de energías alternativas en todas partes del mundo, o si se quiere profundizar un ensayo de diversificación y de transformación económica que es absolutamente indispensable. Candidatos como el indigenista Yacu Pérez han mostrado un claro apoyo al sí a la protección ambiental, pero también el fallecido Fernando Villavicencio o incluso el empresario Daniel Noboa. Otros, como los conservadores Jan Topic u Otto Sonnenholzner o incluso la correísta Luisa González, actual líder en las encuestas, se han manifestado en contra o se muestran ambivalentes, conscientes de una posible pérdida de electores. Como vemos, muchos son los retos a los que deberá enfrentarse el futuro presidente de Ecuador de forma transitoria hasta 2025. El país andino, ahora en constante estado de excepción, ha dejado de ser una isla de paz en medio de una región conflictiva. ¿Y tú qué opinas? ¿Conseguirá Ecuador recuperarse a tiempo? Te leemos en comentarios. Nos vemos en un próximo contexto.